El estado del sistema político-financiero occidental se puede ilustrar de la siguiente manera. Es un sistema que va directo al colapso. La actual clase política occidental es incapaz de afrontar esta situación. El detonante será el colapso de Ucrania, como explica Timofey Bordachev, director de programas del club ruso Valdai. En un colectivo, la mente individual queda subordinada al interés colectivo y pierde la capacidad de actuar de forma independiente. Esta dinámica se puede observar ahora en la política de la Unión Europea. El bloque prácticamente ha abandonado su instinto de autoconservación. Ucrania es una prueba de que incluso los estados grandes pueden aplicar políticas exteriores autodestructivas. Esto plantea peligros no solo para Europa, sino para el mundo entero. Lo que estamos presenciando en Occidente es un grupo de líderes que han sido chantajeados y comidos el coco durante toda su vida para que crean en un paradigma particular. Ahora que la realidad está destruyendo su paradigma, se encuentran en un estado de negación. No pueden desviarse de un guión centenario que exige la destrucción de Rusia y luego de China. Nada ilustra esto mejor que los funcionarios gubernamentales de Canadá, Francia y Polonia, que piden fundamentalmente el uso de dispositivos nucleares contra Estados Unidos y Rusia. Esto es una señal de desesperación porque el hecho es, como veremos más adelante, que Europa Occidental ha sido derrotada y su actual sistema político y financiero no puede seguir adelante. Además, la situación en Estados Unidos es casi igual de mala y el gobierno se aferra a cualquier cosa para evitar la quiebra. Esto se puede comprobar en las cifras evidentemente falsas que se están difundiendo, como por ejemplo, devuélvanos los 350.000 millones de dólares que les dimos entregándoles 500.000 millones de dólares en metales de tierras raras en Ucrania. El hecho es que Estados Unidos ha dado a Ucrania menos de un tercio de esa cantidad, y las únicas tierras raras en Ucrania son el litio, valorado en unos 20.000 millones de dólares, que está en manos rusas. Hablar de cambiar a criptomonedas también es una tontería, porque no son valores reales, sino simplemente números en computadoras controladas por las agencias Alphabet. Desafortunadamente, parece que todo el sistema tendrá que colapsar antes de que pueda comenzar la reconstrucción. Debemos encontrar la manera, no en unos años, sino en las próximas semanas, de pasar de nuestro modelo social actual a un modelo diferente, más moderno y más libre, sin perjudicar a los más desfavorecidos. Esto es poco probable que nuestra clase política actual sea capaz de hacerlo, afirma el periodista francés Thierry Meyssan, resumiendo la situación en la que nos encontramos. Elon Musk describe la situación de la siguiente manera: estamos reprogramando la Matrix y el éxito nunca fue uno de los resultados posibles. Cuando estás en la Matrix, el éxito nunca fue posible. La única manera de detener el éxito es reprogramar la Matrix para que el éxito sea uno de los resultados posibles. Eso es lo que hacemos. Podemos tener éxito o no. Max puede estar diciendo que no podemos escapar de Matrix, porque al igual que el inicio del séptimo vuelo de prueba de SpaceX, el octavo intento terminó con la desintegración del cohete aproximadamente 8 minutos después del despegue desde Brownsville, Texas. Varios motores parecieron fallar y el cohete de 400 pies de altura fue visto girando por última vez antes de que se perdieran las comunicaciones. Lo que más afirma Matrix es una realidad, a diferencia de la falsa realidad financiera, incluido un falso programa espacial en la que Occidente ha estado viviendo durante unos 50 años. A Max también le preocupa que lo manden al otro barrio, ahí en DC, por revelar demasiados detalles sobre la corrupción en la que está involucrado. La corrupción de la que habla es un sistema que crea dinero de la nada y luego lo lava a través del mercado de valores. Esto queda claro en la figura siguiente, que muestra que el 50% de la capitalización del mercado mundial está en acciones estadounidenses, a pesar de que la participación estadounidense en la economía global
en términos de paridad de poder adquisitivo, es de alrededor de un 15,5%. En otras palabras, los precios de las acciones estadounidenses deberían valer solo una cuarta parte de lo que valen hoy para reflejar la realidad. Max, el hombre más rico del mundo, es beneficiario de este sistema, pero también es consciente de que vive a crédito. Las ventas de Tesla cayeron un 76,3%, un 65,5% y un 49,16% en Alemania, Australia y China en febrero, por lo que valorar a esta empresa por encima de todas las demás empresas automovilísticas del mundo juntas es una mentira descarada. Esta caída en las ventas podría ser parte de un ataque de los malos a Max. Una investigación ha encontrado 5 grupos financiados por ActBlue responsable de las protestas de Tesla. Traveler Makers, Disruption Project, Rise and Resist, Invisible Project y Democráticos Socialistas de América. Los patrocinadores de ActBlue incluyen a Soros, Reid Hoffman, Herbert Sandel, Patricia Baumann y Lane Hunt Hendricks. ActBlue está actualmente bajo investigación por permitir donaciones extranjeras e ilegales en violación de las regulaciones de financiamiento de campañas. Esta semana, 7 altos funcionarios de ActBlue dimitieron, incluido el asesor general adjunto. Dejando a un lado las protestas pagadas, la realidad muestra que el valor de las exportaciones manufactureras de China alcanza los 1,81 billones de dólares en 2023, un aumento de 30 veces en comparación con 2002, mientras que el déficit comercial global de Estados Unidos supera los 1,2 billones de dólares. Este desequilibrio ha existido durante décadas. Significa que Estados Unidos se puso hasta las trancas de todo en el mercado de valores, mientras China se apoderaba de la economía global. Esto también significa que es hora de hablar con China. China ha estado esperando pacientemente a que Trump comience a negociar, pero su paciencia se está acabando poco a poco. Si Estados Unidos quiere un follón, ya sea una guerra arancelaria, una guerra comercial o cualquier otro tipo de guerra, estamos dispuestos a luchar hasta el final, dijo la embajada china en X, repitiendo una línea de una declaración del gobierno el martes. Según fuentes de la inteligencia militar japonesa, China está preparando una desagradable sorpresa que corta todos los cables submarinos que conectan Taiwán con el resto del mundo, y luego comienza el bloqueo naval de la isla. Al mismo tiempo, China ha infiltrado a aproximadamente 800.000 hombres en Japón e identificado sistemáticamente objetivos militares estadounidenses y japoneses que deben ser eliminados para que China pueda apoderarse de Japón. Un chino de línea dura se jactó una vez que podrían apoderarse de la India en unos meses. Una señal de que un choque con China es inminente es el hecho de que el fiscal general de Missouri, Andrew Bailey, haya obtenido un veredicto histórico de 24.000 millones de dólares contra el Partido Comunista Chino por causar el bicho, 6 veces más que el veredicto más grande en la historia de Missouri. El tribunal falló a favor de Missouri, dictando un veredicto histórico de 24.000 millones de dólares contra el Partido Comunista Chino en una demanda relacionada con el bicho, lo que permite a Missouri seguir adelante con la incautación de los activos de China en Estados Unidos. Estados Unidos también insistirá en un lenguaje más duro hacia China en una reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7 en Canadá esta semana, al tiempo que bajará el tono de la retórica antirrusa en el comunicado. El secretario de Estado Marco Rubio dijo en una entrevista exclusiva con Breitbart News que el presidente Trump y su administración pretenden separar a Rusia de China, tal como el expresidente Richard Nixon separó a China de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Rubio explicó que las relaciones entre Estados Unidos y China definirán este siglo y por lo tanto sería mejor tanto para los rusos como para los estadounidenses si los rusos no dependieran completamente de China como un socio menor. Sin embargo, Occidente no podría tratar con China mientras esté en un follón civil con Trump y Rusia luchando contra la mayoría de los demás gobiernos occidentales. El principal punto de discordia es Ucrania. El presidente estadounidense, Donald Trump, suspendió la ayuda militar a Ucrania y utilizó sus poderes como miembros de la Alianza Cinco Ojos de Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Canadá y Nueva Zelanda para dejar de proporcionar a Kiev información de inteligencia. Esto hace que los otros miembros de la Alianza de Espías de los Cinco Ojos, Gran Bretaña, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, así como Israel y Arabia Saudita,
sean cautelosos a la hora de compartir información con Estados Unidos. Ahora Estados Unidos ha comenzado a evacuar a altos funcionarios, incluidos generales y ministros de la zona fronteriza con Ucrania. La medida llevó al primer ministro polaco, Donald Tusk, a decir que Polonia buscará acceso a armas nucleares y otras armas no convencionales como parte de una iniciativa nuclear francesa. Los payasos de la Unión Europea también están tratando de impedir que el patriota Calin Georgescu sea presidente de Rumanía, porque todavía creen que el país será una base para un ataque contra Rusia. Europa es ahora una dictadura, comenta Georgescu. Sin embargo, no por mucho tiempo. La Unión Europea ha presionado oficialmente el botón del pánico cuando Ursula von der Leyen pidió un plan de desarrollo militar de 840.000 millones de dólares. En el vídeo, a continuación puedes escuchar a la delirante bruja von der Leyen decir: impulsaremos el plan Rearm Europe con toda su fuerza. Ella dice que si inyectamos dinero para el rearme de Europa, también apoyaremos a la economía de la Unión Europea. Como dice el analista vinculado a continuación, este es un pacto suicida diseñado para hundir al continente en una crisis económica y geopolítica irreversible. La OTAN se está desmoronando, Washington está desconectando y Rusia está observando todo, sabiendo que ya ganó la guerra por el dominio. Trump, por su parte, supuestamente planea retirar 35.000 soldados de Alemania y desplegarlos en Hungría. La medida se produce cuando el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, dice que los mundialistas están tratando de desestabilizar a Serbia, Eslovaquia y Hungría después de perder Washington ante los patriotas. Esto prepara el escenario para una eliminación militar combinada de los gobiernos de Alemania y Francia por parte de Europa del Este, Rusia y Estados Unidos. Tenemos un océano entre nosotros. Ellos corren un peligro mucho mayor, si se le puede llamar peligro. ¿Sabes lo que me molesta de Europa? Le dieron a Rusia más dinero comprando su petróleo del que le dieron a Ucrania. La realidad es que los gobiernos de la Unión Europea están siendo derrocados mucho antes de que se les dé la oportunidad de rearmarse. Después de que Estados Unidos puso fin al apoyo militar a Ucrania en un giro abrupto hacia Rusia, muchos gobiernos europeos sienten remordimiento por décadas de compras de armas estadounidenses que los han hecho dependientes de Washington para el funcionamiento continuo de sus armas. El hecho es que Estados Unidos mantiene secretos los llamados interruptores de apagado, que desactivarían la mayoría de los aviones y sistemas de la Unión Europea. Esto significa que esas mujeres con los pechos desnudos ahí que gritan «Salve Donald Trump», «Salve Vladimir Putin», «Salve Elon Musk», mientras hacen el saludo Nancy, en París son prácticamente las únicas tropas que la Unión Europea puede desplegar. Una señal de cuán lavado el cerebro tienen estas personas es que la MSNBC dice: los ucranianos son más estadounidenses que nosotros, ¿verdad? ¿Qué sigue para la MSNBC? En los últimos meses ha quedado mucho más claro hasta qué punto la OTAN se ha alejado de los intereses estadounidenses. Aunque Estados Unidos financia un enorme 70% de los costos de la OTAN, nuestros propios aliados de la OTAN están trabajando contra Estados Unidos, mientras el presidente Trump intenta sacarlos del borde de la guerra con Rusia. Elon Musk, jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental del presidente Trump, causó revuelo con solo 2 palabras en su plataforma de redes, en respuesta a una publicación que decía: «Es hora de abandonar la OTAN y la ONU». Musk respondió: «Estoy de acuerdo». También está claro que Vladimir Zelensky pronto será depuesto. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, lo dice claramente. Zelensky ni siquiera es una persona, sabe que Zelensky es un avatar. El periodista francés Thierry Messiaen explica: el no elegido, Volodymyr Zelensky, su mandato expiró hace 8 meses, se sienta allí pero no tiene voz. Todas las decisiones se toman bajo la autoridad del ex jefe del Servicio de Inteligencia Exterior, Oleksandr Litvinenko. Este consejo, que prohibió todos los partidos de la oposición, quemó 3.000 millones de libros y prohibió la Iglesia Ortodoxa mayoritaria en el país, es el bastión de los nacionalistas integrales, es decir, los discípulos de Dmytro Donsov y su futuro marido Stefan Bandera, los colaboradores nazis. Cuando bombardeó la principal estación de bombeo del oleoducto en Rusia, sabía lo que estaba haciendo. Estaba atacando los intereses estadounidenses en Rusia.
Piénselo, un comediante de modesto éxito, Vladimir Zelensky, convenció a los Estados Unidos de América de gastar 350.000 millones de dólares en un follón que era imposible de ganar, que nunca debería haber comenzado y que nunca podrá resolver sin los Estados Unidos y Trump. Estados Unidos gastó 200.000 millones de dólares más que Europa. El dinero de Europa está garantizado, mientras que los Estados Unidos no recibe nada a cambio. Para reemplazar esa administración, los aliados de Trump han mantenido conversaciones sobre nuevas elecciones con la líder de la oposición ucraniana Yulia Timoshenko y altos miembros del partido de Petro Poroshenko, el predecesor inmediato de Zelensky como presidente. El otro gobierno que está colapsando es el régimen de Israel. Israel ha estado ausente de las noticias estadounidenses últimamente porque, según fuentes del Pentágono, la situación allí está en un punto crítico. Fuentes turcas, del MI6, de la CIA, dicen que Israel ahora está rogando a Rusia que lo salve de Turquía y Egipto. Por esta razón, Netanyahu envía a Moscú a su secretario militar, a Gozman. Tel Aviv quiere que Moscú mantenga su presencia militar en Siria. La agencia de noticias estatal Siria Sana informó el domingo. Lo que queda del régimen derrocado llevaron a cabo una limpia de policías y de fuerzas de seguridad, mandándolos al otro barrio en la ciudad de Kardaha. Esto desencadenó un contraataque sirio, tras lo cual el MI6 hizo la siguiente solicitud a Rusia. Solicitamos amablemente que considere un acuerdo humanitario temporal bajo el cual el Reino Unido y otras naciones dispuestas puedan recibir un uso limitado de las instalaciones militares y logísticas rusas en Siria para operaciones humanitarias de emergencia y de mantenimiento de la paz. Esto significa que Israel quiere evacuar a sus representantes de Siria y necesita la ayuda rusa para hacerlo. En otra señal de que Israel ha perdido en la confrontación, en Gaza, la Liga Árabe aprobó un proyecto de 53.000 millones de dólares para reconstruir la franja de Gaza. Se espera que casi la mitad de los residentes de Gaza sean reubicados en 7 zonas de seguridad cuando comience la construcción. También hubo un cambio de régimen en Canadá. El exgobernador del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra y rey mundialista Mark Carney ganó la carrera para convertirse en el próximo primer ministro de Canadá, reemplazando al mundialista Justin Trudeau. Carney era el tipo que decía que el carbono causa el calentón global, porque su jefa, la reina Isabel, la lagarta, así lo quería. Antes de irse al otro barrio, la reina lagarta cambió de opinión sobre el carbono y acordó con los asiáticos centrarse en aumentar el número y la diversidad de la vida, incluida la vida humana. Es de esperar que apoye a la futura autoridad de planificación. Nos hemos puesto en contacto con él y le informaremos si recibimos una respuesta. Además, le guste o no, este Carney tendrá que negociar algún tipo de unión norteamericana con Trump, como dice Trump. Borre esta línea trazada artificialmente y observe cómo se vería. ¿No sería algo extraordinario? Por supuesto, Estados Unidos está en quiebra, no Canadá, por lo que debería ser una fusión y una adquisición liderada por Canadá. En la última señal de que Estados Unidos está atravesando profundos problemas financieros, Trump firmó el jueves una orden ejecutiva que establece una reserva estratégica de Bitcoin, respaldando firmemente una moneda que alguna vez fue rechazada como herramienta por los lavadores de dinerito. Catherine Austin Fitz dice: estamos observando una campaña para convencer a los gobiernos federal y estatal de que lancen programas de compra de Bitcoin a gran escala, utilizando dinero de los contribuyentes y dinero recaudado de una deuda cada vez mayor. Esto resolverá un problema importante para los multimillonarios de Bitcoin, como liquidar sus tenencias en un mercado que no es lo suficientemente amplio y profundo como para permitirles una salida durante un gran repunte. Ahora que el modelo de crecimiento de la deuda ha terminado y hay más papeles que activos reales, la carrera por tierras y activos reales está aquí. Piensa en ello como un intercambio. Si ustedes son los multimillonarios de Bitcoin y el señor global quieren que el comercio minorista compre sus creaciones digitales para poder pasar a poseer y controlar los activos reales, su problema, sin embargo, es que los minoristas no comprarán en cantidades suficientes, por lo que simplemente exige las compras minoristas utilizando al gobierno para hacerlo.
Es importante establecer una conexión con los esfuerzos del gobierno federal para capturar todas las tierras y recursos minerales y la creciente discusión sobre cómo utilizar los 500 billones de dólares en tierras y minerales propiedad del gobierno de Estados Unidos. En otras palabras, la gente de Trump está tratando de utilizar criptomonedas respaldadas por recursos físicos estadounidenses como una forma de evitar la quiebra. En otro acontecimiento inquietante, surge que el multimillonario de Wall Street, Larry Fink, convenció a Trump para que entregara el canal de Panamá a BlackRock. Su argumento: la compañía de inversión de Fink, BlackRock, está interesada en comprar los puertos a ambos lados de la vía fluvial y ponerlos en manos estadounidenses, dijeron personas familiarizadas con las conversaciones. Esto ya no requeriría que Estados Unidos sea apoderada por la fuerza del canal centenario. En un comunicado, el martes, CK Hutchison Holdings dijo que vendería todas las acciones de Hutchison Port Holdings y Hutchison Port Group Holdings al consorcio en un acuerdo valorado en casi 23.000 millones de dólares, incluidos 5.000 millones de dólares en deuda. El acuerdo otorga al consorcio BlackRock el control de 43 puertos en 23 países, incluidos los puertos de Balboa y Cristóbal, que se encuentran en ambos extremos del Canal del Panamá. Otros puertos se encuentran en México, Países Bajos, Egipto, Australia, Pakistán y otros lugares. Eso no es todo. La administración Trump identificó el martes 443 propiedades federales que podrían ponerse a la venta, incluidas las sedes del FBI y los departamentos de Trabajo y Justicia, mientras el presidente continúa reduciendo el gobierno federal. Nuestras fuentes en la Fuerza Espacial de Estados Unidos dicen que BlackRock, Vanguard y State Street comprarían los activos. Parece que BlackRock y demás están intentando comprar los activos de la corporación estadounidense en quiebra. En mi opinión, sería mejor que Canadá se hiciera cargo de la limpieza de Estados Unidos. De todos modos, como dice el representante Thomas Massie, los estadounidenses estaría mejor si no existiera la Reserva Federal. La Reserva Federal está devaluando nuestra moneda al monetizar la deuda, lo que genera inflación. Definitivamente es necesario llevar a la Reserva Federal a la bancarrota para arreglar el desorden que existe allí. La presidencia de Biden puede haber sido el mayor fraude jamás impuesto al pueblo estadounidense. Una impactante investigación realizada por el proyecto de supervisión de la Fundación Heritage descubrió que prácticamente todos los documentos que llevan la firma de Joe Comatoso durante su presidencia fueron firmados por un artista autodidacta, excepto uno. Lo que hace que esta revelación sea particularmente impactante es que el hecho de que el único documento que se demostró que tenía la firma real de Joe Comatoso fue su carta anunciando su retirada de la carrera presidencial de 2024. Dejemos que eso se asimile por un momento. Un ejemplo de cuán corrupto está este régimen es un fondo para sobornos de la EPA, dirigida por John Podestita Rockefeller, que distribuyó miles de millones a organizaciones benéficas que se habían establecido apenas unos meses antes. La administración de Joe Comatoso ha canalizado al menos 20.000 millones de dólares a nuevos grupos ambientalistas. Una gran parte de esa cantidad se destinó al Fondo Clima Unido, que recibió casi 7.000 millones de dólares a pesar de que se había fundado apenas 5 meses antes, aunque se espera que obtenga beneficios como aire limpio y seguridad energética. No hay contabilidad pública de sus planes de gasto. Este tipo de cosas era común. El senador John Kennedy se puso en contacto con el Seguro Social para resolver el problema de los cheques del Seguro Social que se enviaban a personas que están en el otro barrio y se cobraban, y le dijeron que era ilegal dar la información al Departamento del Tesoro, que podría resolver el problema. Otro ejemplo de corrupción irremediable es el hecho de que el 86% de los aeropuertos estadounidenses, la TSA emplea a más personas que realizan trabajos sindicales a tiempo completo que las que realizan funciones reales de control. En otras palabras, de los 374 de los 432 aeropuertos organizados a nivel federal, menos de 200 agentes de la TSA están asignados para realizar controles, mientras que el resto recibe un salario del gobierno, pero trabaja a tiempo completo en asuntos sindicales y no tiene licencia para realizar controles. Además, el DHS citó una encuesta reciente de empleados de la TSA que encontró que a más del 60% de los empleados con bajo desempeño se les permitió permanecer empleados y, como era de esperar, continuaron con su desempeño inferior. En otra señal de cuán degenerado se ha vuelto el gobierno de Estados Unidos, resulta que USAID y otros agentes de los malos
como la Fundación Rockefeller, financiaron el brazo de los arcoíris del Partido del Congreso Indio. Miss LGTBIHIJK es una de las 3 organizaciones de este tipo en India financiadas por USAID. Los otros 2 grupos son el Queer Muslim Project y Nazariya QFRG. La primera clínica, Tranchetes, de la India, la clínica Hyderabad, cerró la semana pasada después de que se congelara la financiación del USAID el 7 de marzo. Este vídeo de la Semana de la Moda de París ilustra el estado degenerado de los actuales regímenes occidentales. ¿Describirías esto como moda? También está claro que los actuales regímenes occidentales están irremediablemente atados al sionismo, que es esencialmente el plan de los malos para someter a todo el mundo. ¿Ha notado que los archivos Epstein o JFK aún no han sido desclasificados? Ahora la fiscal general Pam Bondi dice que se está eliminando información de seguridad nacional israelí de los archivos de Epstein. ¿Por qué los archivos de Epstein tienen que ser redactados por razones de seguridad nacional israelí? Ups, lo olvidé. Porque ellos manejaban a Epstein. No quieren que se publique ningún nombre vergonzoso, comenta una fuente del Mossad. Aquí está el historial actual de Kash Patel y Pam Bondi desde que asumieron el cargo. Pillar a alguien, 0. Investigaciones, 0. Cartas claramente redactadas entre sí, 2. Apariciones en Fox News, 8. Y ahora adivinen lo que pasó. Se han producido incendios forestales enormes en Long Island, Nueva York, cerca de donde la fiscal Pam Bondi dijo que los federales estaban reteniendo documentos sobre Epstein. Elon Musk confirma a el señor Puertas, al señor Clinton y a Reid Hoffman como clientes del tío Epstein. Clientes de Epstein que obviamente son extremadamente poderosos políticamente y muy ricos. El señor Puertas, el señor Clinton y Reid Hoffman. Y algunos otros también. Y ahora adivinen lo que pasó. Se han producido incendios forestales enormes en Long Island, Nueva York, cerca de donde la fiscal Pam Bondi dijo que el FBI estaba reteniendo documentos sobre Epstein. Quizás tengamos mejor suerte con Kennedy Jr. en su lucha contra las grandes farmas y las grandes empresas alimentarias. El secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., se reunirá con líderes de la industria alimentaria para discutir posibles problemas que van desde la prohibición de aceites de semillas y ciertos aditivos alimentarios hasta el etiquetado nutricional a medida que comienza la revolución Make America Healthy Again. 7 de marzo, Estados Unidos. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades están planeando un gran estudio sobre posibles vínculos entre el elixir milagroso y el autismo. Dice, cuando mi tío era presidente, solo el 3% de los estadounidenses eran obesos. Hoy es más del 70%. Las epidemias no son causadas por genes. Los genes pueden proporcionar susceptibilidad, pero se necesita una toxina ambiental. Algo está haciendo que se produzca esto en el pueblo estadounidense. RFK también descartó un intento de los defensores de los elixires milagrosos de utilizar fotografías antiguas para fingir un brote de sarampión en Texas. Otro indicio de que las grandes farmas están en problemas es que la Agencia de Salud Pública de Canadá admite que los elixires milagrosos de refuerzo del bicho han provocado un aumento significativo de enviar a gente al otro barrio entre las personas que recibieron el elixir milagroso. El hecho de que el gobierno está admitiendo esto relacionado con los elixires milagrosos significa seguramente que seguirán los tribunales para ellos. Los militares tendrán que apoyar esto al máximo. Si quieres saber por qué acaban de enviar al otro barrio al general ruso Igor Kirillov, ve este vídeo. En agosto de 2023, Kirillov describió cómo Estados Unidos y las grandes farmas dominan el mundo al producir crisis de bichos. También habló de que todas estas pruebas fueron presentadas a las Naciones Unidas muchas veces y cada vez han sido vetadas por Estados Unidos porque no pueden refutar la documentación.
Por eso le enviaron al otro barrio. Intentó descubrir el mayor crimen de la historia. Para concluir, me gustaría decir que todos debemos luchar ahora para garantizar que la humanidad sea finalmente liberada del dominio de estos gángsters. Cada uno tiene que hacer su parte.